buenas tardes. Mi nombre es Fabián Sánchez Rangel. Otra vez bienvenidos al coloquio internacional titulado Cuerpografías, el cuerpo como territorio político. Quiero agradecer a los organizadores, a los ponentes, al público que nos ha acompañado desde las 9:30 en Colombia y aquí en México y en esta jornada de trabajo. Esta es la quinta y última mesa de trabajo del coloquio, que lleva por título Cuerpografías del conflicto social y armado, la misma en la que participa el maestro arquitecto Carlos Alberto Castaño Aguirre. Bueno, tendremos una exposición que durará un aproximado de unos 40 minutos y al final de la exposición se abrirá un espacio para preguntas. Por favor, escribirlas en el chat. Yo haré la lectura de las preguntas al final de la exposición. Y bueno, voy a tener el gusto de presentar o de leer la semblanza del arquitecto Carlos. Carlos es arquitecto con profundización en diseño urbano, especialista en paz y desarrollo territorial, con profundización en desarrollo rural, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, magíster en estudios culturales latinoamericanos, par evaluador reconocido en Mis Ciencias e investigador junior en la convocatoria actual. Tiene experiencia en proyectos de investigación relacionados con el hábitat, medio ambiente, territorio, corporalidad y memoria, integrante del grupo de investigación Hombre, Proyecto y Ciudad, categoría B, línea de investigación en medio ambiente y territorio, Universidad de San Buenaventura, Medellín, integrante del grupo GIDA, CDTCI, categoría C, SENA, Quindio. Bueno, sin más que decir, doy la palabra al arquitecto Carlos para que comience con la exposición. Muchas gracias, Fabián, por esa presentación. Voy entonces a compartir pantalla. Y me cuentan si ya la pueden ver. Sí, se ve. Listo, muchas gracias, Fabián. Entonces, primero, pues quisiera darle un saludo a las personas que se conectan, que estuvieron conectadas desde temprano, desde las 9:30 de la mañana, que ingresan a este coloquio para compartir y que también lo hicieron posible durante todo el día. También un saludo muy especial al Centro de Estudios Contemporáneos de Ciudad de México y su directora Tania Acosta Ayala, a la colección Zapata Acosta y su director Fernando Zapata Alejo, por supuesto a Fabián por su generosa moderación y también a los demás ponentes, a los demás moderadores y a los colaboradores pues, que hicieron de este evento algo posible y que nos convoca hoy estas reflexiones sobre el cuerpo como territorio político. Como siempre, que presento parte o alguna reseña sobre esta investigación, pues agradezco profundamente a los líderes y lideresas de la Mesa Municipal de Concertación LGBTI de Armenia, que son ellos pues los que espero que a través de este trabajo pongan la voz y sus experiencias. Hoy el trabajo que les presento pues se denominó o lo titulé Cuerpografías, específicamente pues esas cuerpografías del conflicto social y armado en Colombia. Entonces yo quisiera iniciar haciendo un contexto de dónde surge este proyecto, sobre todo pues para quienes están en otros países y de pronto pues no conocen la realidad en la que se teje pues este proceso investigativo. Entonces,
quiero iniciar resaltando que desde la década de los 60 en Colombia, este país se halla inmerso en un conflicto armado que ha involucrado múltiples actores. Por una parte están las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los narcotraficantes, el mismo gobierno, las Fuerzas Armadas y por supuesto pues la sociedad civil, que es en donde de pronto ahí me estoy enmarcando en este proyecto. Eh, los orígenes pues, de estas insurgencias, digamos que se remontan al periodo conocido como el periodo de la violencia, una guerra civil que tuvo lugar entre 1946 y 1966. Durante este periodo, pues el país estuvo, digamos que marcado por una violencia sangrienta, ¿cierto? Donde hubo una división radical entre dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y esto pues marcó, por supuesto, la historia de nuestro país y hace parte pues de los relatos que recojo en este trabajo. Podríamos decir que no existe pues como un consenso, o al menos en la literatura no existe un consenso de las causas del conflicto armado en Colombia. Algunos autores pues han enfatizado un poco en los temas económicos y sociales, otros pues dan prioridad a temas de inclusión política. También hay quienes mencionan como aspectos tal vez de carencias y resentimientos históricos en el país. También incluso se podría hablar, y algunos autores mencionan el tema geográfico, ¿cierto? La distancia que hay entre los centros de producción y otras poblaciones y en muchos casos las condiciones ecosistémicas que complejizan pues ese acceso a ciertos lugares del territorio. Digamos que recogiendo todas esas versiones y posturas que hay en cuanto al conflicto social y armado, sí se encuentra algo que es muy coincidente y es la gran importancia de los factores institucionales y de la presencia estatal. Ahí es donde yo siempre trato de mencionar esta frase, esta conocida frase de Luis Carlos Galán, que dice que en Colombia tenemos más territorio que nación, que en Colombia tenemos más territorio que nación y más nación que Estado, ¿cierto? Porque también muestra un poco esa ausencia de Estado precisamente en todo el territorio nacional. Entonces eso pues como a manera de un contexto muy rápido, ¿cierto? De una introducción muy rápida a lo que es el trabajo, para poder pues también ir llegando a las particularidades de la investigación que hemos realizado. Entonces ahí quisiera ya pasar como a otro tema que nos convoca, que es el tema del cuerpo. El cuerpo yo lo planteo como ese primer territorio que está sujeto a diversas transformaciones que van a corresponder tanto al espacio de la vida privada y de esa subjetividad personal, como también a un entramado de relaciones simbólicas que se producen y que también generan sentido dentro de un grupo social. Esa producción de sentido se encuentra, y como lo planteo en este trabajo, en esa encrucijada entre las relaciones de poder y el cuerpo. Ahora me parece muy llamativo lo que mencionaba la moderadora Delia, que hablaba que el cuerpo no es vacío, sino que está lleno del otro, ¿sí? Entonces ahí es donde también encuentro el diálogo precisamente en donde el cuerpo no es solo de uno, ¿cierto? Sino que el cuerpo también es del otro, ¿sí? En esa construcción de sentido que se da en un grupo social. Entonces, ahí como para también articular algunos autores con los que estuve pues dialogando en este trabajo. Entonces cito aquí a Barrera, que muy ubicado en una postura Foucaultiana, dice que el cuerpo humano es, como sabemos, una fuerza de producción, pero el cuerpo no existe tal cual, como un artículo biológico o como material. El cuerpo existe en y a través de un sistema político, ¿cierto? Y ahí un poco lo que yo relaciono y que por supuesto también ubicándome muy en el territorio de lo planteado por Foucault, también ese cuerpo
existe a través de unas relaciones de poder, que era lo que mencionaba ahora. Entonces, en ese sentido, el cuerpo no es estático, ¿cierto? Sino que el cuerpo está en constante movimiento, como incluso varios de los ponentes fueron mencionando en el transcurso del día. Ese cuerpo va a cambiar de manera física, ¿sí? Como por ejemplo cuando vemos el desplazamiento y este empieza a mostrar cambios en la corporalidad física, ¿sí? Los cambios en las formas del pie, cuando se camina ciertas distancias, cómo se empieza pues a deformar ese pie. Entonces hay cambios físicos, hay cambios sociales, por supuesto, hay cambios sociales y en el marco de este coloquio, ante todo, pues también hay unos cambios políticos y esos cambios pues se dan a través de esas interpretaciones, también de esas luchas, de esas resistencias del sujeto en un contexto geográfico y también en un contexto temporal específico. Por eso también la importancia de iniciar esta ponencia con un pues muy rápido contexto en el que se da este trabajo. Entonces, ahí pues como para haber hablado un poco del tema teórico, pues paso aquí a por qué, ¿cierto? Pues por qué nos interesamos en esta investigación, por qué también traer las voces de estas personas que se vincularon a través de la mesa de concertación y presentarlas en diferentes escenarios en este proceso investigativo, porque creo yo y esperaría que es en esta presentación se puedan ver es precisamente las voces de ellas, por supuesto, también las mías y desde mis diálogos y mis propias interpretaciones y mi propia manera también de sujetarme al mundo y de encontrar relación con algunos aspectos que ellos mencionaban, pero que también, por supuesto, tiene en gran medida las voces de ellos. Entonces, ahí quisiera hacer un contexto y es otro contexto y ya de la situación en particular, no tan general del país, sino ya de lo que marca esta investigación. Entonces, ahí les planteo que el conflicto social y armado en Colombia, pues, ha detonado una serie de situaciones que no son ajenas precisamente a esas transformaciones del cuerpo que les mencionaba ahora, sino que se vuelve más bien es un punto de inflexión, como yo lo menciono en varias ocasiones en el texto que generó esta investigación. Este conflicto se vuelve precisamente para las personas que se vincularon a este trabajo un punto de inflexión donde pues los hechos victimizantes dejan unas huellas importantes, unas huellas que son imborrables y que por supuesto están constituyendo a ese sujeto social y a ese sujeto corporal, ¿cierto? Para también hacer ese guiño al marco de lo que estamos trabajando. Y que además es una manera, también está constituyendo unas maneras de vincularse a esos territorios que están habitando, el cual pues también entra a modificar y que también está marcando a ese sujeto. Y ahí yo siempre hago como esa relación en donde el cuerpo es marcado por el territorio, pero el territorio también marca el cuerpo, ¿cierto? Porque se constituye, porque no lo podemos ver aislado, ¿cierto? No podemos ver el territorio como un cascarón donde se constituye una corporalidad, sino que el territorio precisamente, y por eso ese tema del concepto del territorio mutual que nos mencionaba también el profesor Emanuel muy temprano, pues entra a aparecer aquí, ¿cierto? Porque constituye ese espacio y ese territorio y el territorio pues también lo constituye a él, ¿cierto? Un diálogo ahí donde precisamente uno, como lo decía ahora, deja marcas en él y el otro también deja marcas en ese cuerpo. Entonces es precisamente en el marco de ese conflicto donde ahí de acuerdo pues a la ley 1448 del 2011 se reconocen 13 hechos victimizantes, entre los cuales está el desplazamiento forzado. Eh, Me apoyo ahí en lo que se encuentra, ¿cierto? En el registro único de víctimas, entendiendo también que muchas veces estas cifras sirven para legitimizar ciertos discursos y las estadísticas también empiezan a jugar ahí un papel importante, pero que me parece que nos ayuda también a tal vez hacer un poco el panorama en cuanto al tema que se está abordando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese registro único de víctimas,
Estamos hablando que para el 2018 el número de personas afectados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado asciende a más o menos 7.500.000 de personas que han sido desplazadas en Colombia. Eso, pues, digamos, empieza, y a mí me gusta hacer mucho esa comparación porque es significativo que este número de personas desplazadas en Colombia, pues, es mayor incluso que la población de algunos países de la región, como lo es Paraguay, como lo es Nicaragua, como lo es El Salvador. Entonces demuestra también el impacto que ha tenido el desplazamiento en nuestro país. Ahora, vámonos al departamento del Quindío, que hace poco tenía precisamente como una conversación invitando a este coloquio y nos planteaban, bueno, pero ¿por qué el Quindío? Si el Quindío siempre se ha planteado o, digamos se ha representado como ese territorio de paz donde el conflicto no tuvo un mayor impacto, donde no habían grupos armados o por lo menos no muy cercanos a la ciudad capital. Entonces, ¿por qué el Quindío? Y ahí es donde también me interesa pues hacer visible diferentes maneras de cómo el conflicto ha afectado a los territorios y cómo precisamente en un departamento donde se vende como ese territorio de paz, como ese territorio donde el verde, lo tranquilo, la naturaleza, pues también hay impacto del conflicto, ¿cierto? Y también hay que hacer visible esas consecuencias, esas implicaciones, lo que ha conllevado el conflicto en este territorio. Entonces, el Quindío yo lo ubico como un departamento receptor, ¿cierto? Pues ya en el marco del desplazamiento forzado, como un departamento receptor precisamente de este conflicto. Ahí también, pues como para dar una cifra, entonces tenemos que el registro único de víctimas igualmente mencionan que en el Quindío hay cerca de unas 50.000 personas que han llegado de otros territorios precisamente por el tema del conflicto social y armado. Y pues ahí es donde yo digo, listo, el arribo a este territorio pues también está generando esa constante tensión entre el cuerpo y también esos espacios vitales, ¿sí? Esto marca, y vuelvo a ese punto de inflexión que mencionaba ahora, pues también la experiencia, el vivir, la manera, ¿cierto?, de sujetarse al mundo de esas personas que llegan a ese territorio. Ahora, también tendríamos que verlo de manera diferencial, ¿sí? Porque no podríamos mencionar en general las personas desplazadas. Y entonces surge mi interés por relacionar las personas que se reconocen como el grupo social LGBTI, ¿sí? Y ahí marcar que hay una problemática particular porque cuando miramos las cifras que ahora mencionaba, pues que nos ayudan a contextualizar, aquí sí hay unos grandes vacíos. Primero, pues uno diría que porque muchas personas cuando hacen estos registros, pues incluso empiezan a temer por reconocerse como parte de este grupo, ¿sí? Entonces eso empieza a generar un impacto en que no hay unas cifras claras, pero también visibiliza algo, ¿cierto? Que en una sociedad construida desde la heteronormatividad, todavía pues hay un temor por reconocerse como parte de este grupo social, por reconocer pues esta manera también de ser y en este caso pues tal vez como lo mencionaban algunas de las personas que participaron, de amar, ¿cierto? Entonces ahí está ese gran vacío, ¿sí? Y cómo también me parece interesante reflejarlo, pues que en estas cifras, ¿sí? Se dice o se plantea que solo hay unos 2.000. Aquí lo tengo en la diapositiva, 2.235 víctimas que se identifican como pertenecientes de este grupo, pero además aparecen 61.500 que no informan el género y pues ahí también, digamos, podríamos pensar cuántas otras pues no, además no sé
no lo pondrían, ¿cierto? O no reconocen, ¿cierto? Que están allí también por ese temor, que hacen parte de este grupo. Entonces ahí empiezan a haber como unos vacíos que a mí me parece interesante mencionar y también me pareció interesante pues hacer visible, ¿sí? El conflicto no marcó la experiencia de manera igual para todos los grupos, sino que también hay particularidades que tal vez se puedan evidenciar en trabajos como estos o en trabajos como ya lo han mencionado hoy en el mismo coloquio, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres, cuando la maestra Margarita hablaba del conflicto y la mujer, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer también, digamos, aspectos diferenciales. Ahí me gustaría también explicar un poco esta imagen, ¿cierto? Esto se construye como un proceso también creativo de jugar con el collage en el marco de esta investigación. Y pues ahí lo que quisimos traer es precisamente pues una frase que se popularizó mucho en la campaña del actual presidente de la República, donde ellos mencionaban el tema decían una frase los grupos no heterosexuales. Entonces también como, y ahí dándole importancia al lenguaje, ¿cierto? Como el lenguaje también constituye y construye esas realidades. Entonces, como el desconocimiento, la invisibilización, el no reconocer a un grupo social, pues empieza a ser el discurso o un discurso, ¿cierto? Que también se hace legítimo a través de estos grupos políticos. Entonces empieza a aparecer esa frase allí como centro, pero también el señalamiento, también la invisibilización, como lo marca ahí como el cubrir sus rostros, y también el territorio, que es donde se puede ver que están ubicadas estos cuerpos que están allí. Entonces, en ese territorio en donde también empieza pues como a ahí se ve como inmersos, ¿cierto? Que se empiezan a hundir en ellos un poco en esa relación que mencionaba ahora. Entonces, bueno, para ir mucho más rápido, porque también no quiero abusar del tiempo, aquí, pues, les menciono un poco el objetivo de este trabajo, ¿cierto? Nos planteamos interpretar pues, esas transformaciones de la corporalidad, territorialidad en personas que se reconocían como LGBTI, víctimas del desplazamiento forzado en el departamento del Quindío, y además nos interesamos por el tema de la cartografía social y específicamente cómo las cartografías sociales permiten la territorialización del cuerpo, ¿cierto? La representación que hace la persona del cuerpo, pero también cómo ese territorio empieza a representarse en él, ¿cierto? Cómo se vincula el territorio con el cuerpo. Y ahí, pues también lo que un poco... crea yo que da diálogo a este coloquio es entender el cuerpo como ese territorio político, que además pues está vinculado a otras escalas territoriales con las cuales pues está generando esas tensiones, esas disputas, esos cambios, esas transformaciones que he ido mencionando y que tienen como un punto de inflexión, ¿sí? Que lo mencioné ahora y quiero mantener como esa palabra, el hecho victimizante del desplazamiento forzado, ¿sí? Aquí hablamos de interpretar, pero yo creo que también, y espero que sea así, también el tema de visibilizar, ¿sí? Que para mí es clave y por eso también pues me interesa mucho ahora poder hablar un poco de los testimonios de estas personas que hicieron parte. Entonces, bueno, para también, pues en esta parte iré como muy rápido, ¿cierto? Este es como el marco conceptual en el que se mueve esta investigación. Ahí pues aparecen clave, ¿cierto? La categoría del cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo que también se vuelve como ese locus, ¿sí? Ese lugar para también relacionarse, como lo decía ahora, con esas otras escalas territoriales. Y pues a mí me parece muy importante también incluir de pronto esta cita, ¿sí? Que para de pronto no ampliar también tanto en las otras categorías, y es que el cuerpo, como lo menciona ahí la profesora Sosa, dice, el cuerpo encarna un pequeño poder, un micropoder, este micropoder está relacionado con otros micropoderes
y esta articulación se hace palpable en diversos campos, como por ejemplo el campo social, el campo económico, el político, el cultural, entre otros. También menciona que de las relaciones de esos micropoderes, pues resulta la creación de normas, estipulaciones, acuerdos, en fin, diversas hilaciones que involucran al cuerpo y a la sociedad. Y ahí me parece importantísimo, pues, rescatar algo, y es que aquí el cuerpo, el poder, digamos que no se ve como una relación de arriba hacia abajo, ¿cierto? Que por supuesto pues también tendrá muchas incidencias, ¿sí? No se ve como el mercado o como los grandes grupos políticos, ¿cierto? Sino que aquí el poder lo pone en unas prácticas cotidianas, que es donde yo también quisiera ubicar eh, eh, el proyecto, ¿cierto? Porque como dice ahí, esas hilaciones en la sociedad, es esas prácticas también cotidianas en donde precisamente se dan procesos de construcción de normas, construcción de y cuerpos, digamos, y el cuerpo, como lo mencionaba en algún momento, ¿sí? Como esos cuerpos idealizados, ¿sí? Que en algún momento, si alguno se sale pues de esa norma, entonces por supuesto allí se recrudece mucho más, por ejemplo, el conflicto armado, ¿sí? Como lo vamos a ver pues también en algunos de los testimonios que vamos a ver. Entonces, traigo aquí un poco de la metodología, tampoco quisiera pues profundizar mucho, pero en cuanto a la metodología, me interesa mucho mencionar el tema de la cartografía social, ¿cierto? Y en este caso de las cuerpografías, porque sí nos pareció clave que el dibujo se vuelve ese medio de expresión, ese medio también de representación que pues permite que esos sujetos representen sus subjetividades, también sus maneras de entender el territorio, sus comprensiones del territorio, sus comprensiones del espacio público, del espacio físico, del espacio geográfico, pero también atravesarlo con ese espacio social, con ese espacio económico, con ese espacio histórico, con ese espacio cultural, y además pues permite representar, como lo decía ahora, esas experiencias y también esas narrativas de lo cotidiano, ¿cierto? De lo que es su experiencia cotidiana en el habitar un territorio y en el habitar también lo que mencionábamos ahora, ese primer territorio, el cuerpo. Entonces, ahí nos parece que tiene un gran valor el tema de la cartografía social, ahí pues también como una cita que nos permite. Entonces, quisiera ya llegar un poco y para ir también como cerrando esto que venía mencionando, el tema de las voces, también de las cuerpografías. De paso, invito pues a que visiten la muestra visual donde van a poder ver otras cuerpografías que se construyeron. Aquí pues vamos a ver tres que incluyen la presentación, pero allí pueden ver otras y pueden también a partir de esas cuerpografías ver esas representaciones y lo que mencionaba ahora de esos cuerpos sociales, políticos, históricos, culturales, ¿cierto? De esas prácticas cotidianas. Entonces aquí aparece esta primera cuerpografía, esta cuerpografía es de una mujer que se reconoce como la primer mujer trans de Génova, Quindío, ¿cierto? Un municipio en la cordillera. Y ella entonces nos menciona aquí está este testimonio acompañado aquí de su cuerpografía, dice, mi casa es mi territorio, es algo muy íntimo, o sea, es mío, es algo muy sagrado, es muy poca la persona que yo llevo a mi casa, obviamente aparte de un amante, la vida me ha enseñado a no llevar gente a mi casa, ¿cierto? Entonces ahí cómo empieza a aparecer también esa relación con, además de ese primer territorio, pues también empiezan a aparecer otros territorios que nosotros lo relacionamos en este trabajo con la proxémica y esto lo mencionábamos como ese espacio íntimo, ¿sí? El espacio de la casa, ¿cierto? Eso que en palabras de esta cuerpografía es ese territorio propio, ¿cierto? Como apropia ese espacio. Y además, como lo podemos ver allí, muy cerca pues de la pelvis,
entre el vientre, la pelvis, y ocupa pues un lugar central en ese cuerpo. Ahí podemos ver la casa. Por acá entro a otra de las cuerpografías y otro de los testimonios que la acompaña y dice, me siento vulnerada cuando hacen acusaciones fuertes sobre mi persona, cuando son cosas que no son reales, me siento súper vulnerada y siento que mis derechos como persona y como mujer cisgénero son pisoteados. Y me siento vulnerada y discriminada con las personas de alguna parte de la sociedad que son personas como retrógradas, que tienen una mente muy cerrada y creen que las mujeres cisgénero o lesbianas, y más cuando son excombatientes, son un problema para la sociedad. Entonces ahí podemos ver también cómo empieza a generarse ese otra, otra categoría de la proxémica, que es el espacio público, ¿cierto? Cómo en ese espacio público pues se da, digamos, el sentimiento de estar vulnerada, y como eso además, que a nosotros nos parecía muy particular, es esa vulnerabilidad como se da en sectores que muchas veces pues se supone que son instituciones que velan por el bienestar de los ciudadanos, ¿cierto? Pues ahí tendríamos que entrar a una reflexión que la podríamos tener más adelante, es qué entendemos como ciudadano, ¿cierto? Y qué se está entendiendo como ciudadano y cómo se construye esa ciudadanía, quienes no son tal vez considerados ciudadanos, como aquí traigo una cita que se da precisamente en el marco de las movilizaciones este año, y es cómo aparece en un noticiero un encabezado que dice: ciudadanos se enfrentan a indígenas en las movilizaciones en una ciudad que se llama Cali. Entonces es muy particular porque precisamente permite ver cómo sale lo que decía ahora de los micropoderes, ¿cierto? Cómo sale de lo más profundo, ¿cierto? De esa persona y de quien haya escrito esa nota para el noticiero, cómo sale una concepción de que hay unos ciudadanos y que hay otros que son indígenas y que parece que no son ciudadanos, ¿cierto? Porque se están enfrentando como a ellos. Entonces es ahí donde yo veo esa constitución y ese atravesamiento del poder y lo que yo mencioné como relaciones de poder, que se hacen esas prácticas cotidianas en un noticiero, ¿cierto? Que está reproduciendo, un medio que está reproduciendo también sentido. Entonces, ¿cómo eso llega a medios masivos, que va a llegar a muchas personas? Cómo llega ese concepto de el indígena no es ciudadano y los ciudadanos se están enfrentando a ellos? Bueno, pero eso yo creo que haría para otra discusión, tal vez en otro espacio. Entonces aquí retomo, pues se empieza a ver ese vínculo con el territorio público, ¿cierto? Con ese espacio público, y como allí pues entra también la institucionalidad. Incluso retomo la cartografía anterior, porque, y eso también me gusta marcarlo siempre, porque esta persona me decía: en cualquier espacio que tú estés, por favor, menciona que el lugar que, donde yo me siento más vulnerada, el lugar que más temor me da, es la estación de policía, ¿sí? Entonces ahí también como que refuerza esto que nos habla aquí, lo pongo en diálogo con este cuerpo que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Como esas instituciones, pues en muchos casos son precisamente las instituciones desde donde se vulneran, pues a estas personas, ¿cierto? O a estas y a otros grupos, ¿cierto? Como lo mencionaba ahora, por ejemplo, con los indígenas. Entonces, es también ahí, yo creo que crucial poner como la lupa en cuanto a esta investigación. Voy pasando por acá también como para ir viendo otras de las cartografías, de las cuerpografías. Entonces aquí otro testimonio dice: siento miedo en mi tierra cuando en la noche mi niñez estuvo marcada. Mis últimos años estuvieron marcados de guerrilla, paramilitares y ejército. Y en mi tierra los paramilitares siempre manejaban motos de alto cilindraje. Y en mi tierra, en Puerto Asís, hay espacios donde no hay alumbrado público. Entonces, siento miedo cuando puedo sentir un vehículo o una moto de cilindraje alto cuando voy a mi tierra, ¿cierto? Entonces, ahí también
cómo, cómo empieza también esa memoria, ¿cierto? Porque eso también es un ejercicio, por supuesto, de memoria y de reconstrucción de memoria, que es algo que para mí también considero es valioso de la investigación, como en el medio de este ejercicio de la cartografía, pues reconocemos a ese otro, a lo que mencionaba ahora la moderadora como el cuerpo alterado, pero que cuando hablaba de alterado lo mencionaba desde la alteridad, que a mí me pareció pues una frase bellísima. Entonces, ¿cómo reconozco esa alteridad, cierto? ¿Cómo reconozco, por ejemplo, aquí teníamos una excombatiente? Entonces, ¿cómo en esa mesa, en ese ejercicio, pues se pone en diálogo la experiencia del excombatiente o de la excombatiente en este caso y la experiencia de esa persona víctima, ¿cierto? Sin desconocer pues que también la excombatiente, por supuesto, también es víctima de este conflicto social y armado. Entonces, ¿cómo se pone ahí en diálogo y cómo reconozco a ese otro? ¿Cómo reconozco el conflicto, cómo afectó a ese otro, ¿sí? Y qué diálogos se generan ahí. Entonces también como un proceso de memoria, también como un proceso de duelo, como también un proceso de precisamente vincularse con esa otredad, ¿cierto? Como lo decía ahora la compañera que moderó. Entonces podríamos decir ahí también pues que los cuerpos pues están marcados por ese nuevo territorio al que llegan. Se da ahí también un proceso pues de adaptación y se reconocen las posibilidades que este nuevo territorio después del desplazamiento, este territorio receptor, pues ha posibilitado a esas personas que llegan. ¿Sí? Muchos de estos cuerpos nos mencionaban, lo voy a poner en esos términos, nos mencionaban pues el logro de el cumplir algunos sueños, el lograr pues ciertos planes que tenían en su proyecto de vida, también nuevas experiencias, algo que era muy reiterativo era el tema de la constitución de una familia, ¿cierto? Encontrar en este nuevo territorio una familia que lo recibiera y una construcción pues de lazos familiares. Todo esto entonces empieza a ser pues parte, por supuesto, de esa subjetividad, de esos cuerpos, parte de ellos y pues de ese nuevo espacio que habita, ¿cierto? Entonces, ahí también habría que resaltar el tema pues de la diversidad, ¿sí? Que a mí me parece que es un concepto que hay que también como trabajar con pinza, pero que en el ejercicio empieza a aparecer bastante y es que se expresa precisamente que esta diversidad, que ese reconocerse pues como una persona LGBTI, su activismo, su lucha, por eso yo ahora decía que el cuerpo también es el resultado de esas luchas, entonces esas luchas políticas, pues lo que han empezado a generar es esas marcas también en el territorio, así como cuando mencionaba ahora, esta mujer trans menciona que la marca que ella ha dejado en el territorio es precisamente ser la primera mujer trans del municipio. Entonces es esa, esa misma diversidad, esa misma manera particular que se sale pues como de los estándares de lo que yo menciono como la heteronormatividad en el marco conceptual, pues empieza a ser la marca que ellos dejan en ese territorio. Entonces, bueno, ya para terminar, porque creo que ya estoy en tiempo línea, ¿cierto? Siempre se me pasa ahí un poco. Entonces voy a dar como voy a llegar pues como aquí a las conclusiones y quisiera pues como centrarme en una conclusión, a manera de darle conclusión en esto, porque por supuesto esto no es un final, ¿cierto? Sino que precisamente pretende también generar mucho más diálogo. Entonces ahí, para dar una conclusión, entonces yo plantearía que es importante reconocer esa diferencia, ¿cierto? De sujetos, esa diferencia de vivencias, como lo mencioné al principio, de quienes han estado involucrados en el conflicto social y armado en Colombia, si es que además, porque me parece importante, todos hemos estado seguramente involucrados, pero ver esas
diferentes maneras de estar involucrados y cómo ha afectado de manera diferencial a ciertos grupos, a ciertos sectores, ¿cierto? Creo que es ahí donde también cabe esta conclusión. Y cómo, pues, digamos, de cierta forma, se aporta a esa lucha en contra, pues, de unas desigualdades estructurales en las cuales está inmersa, pues, nuestra sociedad. Y creo que eso también es importante reconocerlo, porque como lo decía ahora, está casi que, como decía Néstor García Canclini, como unos hilos allí ocultos que muchas veces no vemos, ¿cierto? Entonces, reconocer también esas desigualdades, también como pues ciertas identidades, como por ejemplo pues los grupos LGBTI, pues el conflicto ha hecho que algunas, como lo decía precisamente uno de nuestros participantes, pues que algunas formas de vivir, algunas formas de ser sean mucho más difíciles que otras. Y eso es precisamente lo que se da en lo que decíamos, en una sociedad que ha sido organizada de manera piramidal, donde pues ciertas personas por su manera de ser, ¿cierto? Constituyen unos privilegios sobre otras. Entonces hay unas maneras más difíciles, como lo decían las personas, de vivir, de sujetarse a la vida que otras. Incluso, pues, recrudeciendo el conflicto en ellas, porque también los testimonios, digamos que en muchos casos resaltan precisamente que sus agresiones, las agresiones que recibieron, las violencias que recibieron, en muchos casos estaban precisamente relacionadas con precisamente el identificarse como parte del grupo LGBTI. Entonces creo que ahí es importante, ¿cierto? Evidenciar esto, pero también evidenciar pues las contribuciones, las luchas, las tensiones de estos sujetos que han sido afectados por estos hechos victimizantes y que también pues son el testimonio precisamente de esas desigualdades que tiene el conflicto pues en una población, en un grupo social, en nuestro país, ¿cierto? Entonces creo que hay dos aspectos importantes, reconocer esas luchas, pero también reconocer pues que estamos en una sociedad que se ha estructurado de manera desigual y que eso ha hecho que se recrudezca el conflicto y que precisamente unos cuerpos, como dice Judith Butler, importen más que otros. Listo, con eso termino. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora daremos paso a la lectura de las preguntas, y comentarios en el chat. Primero, muchas gracias por este espacio, variados aprendizajes conmovedores gracias a los autores invitados y propiciadores. Una pregunta de Rubén. Muchas gracias. Quisiera preguntar por la metodología que se utiliza para hacer las cartografías, con énfasis en el cuerpo. Yo realizo un ejercicio similar en el aula de clase. Bueno, yo ahí, bueno, además sería muy importante con Rubén si cruzamos correo y te cuento pues cómo es la metodología, pero pues para también no extenderme mucho, creo que hay algo ahí importante en lo que yo haría énfasis y es algo que también mencioné, que es también cómo se territorializa el cuerpo. Esa era como la intención en nuestro ejercicio. Entonces lo que hacíamos era precisamente empezar a plantearle a los participantes, a quienes estuvieron allí en el ejercicio, que primero pues representaran su cuerpo, ¿cierto? Ahí encontramos también varios temas interesantes, ¿cierto? Que representaban, quienes se representaban como siluetas, quienes se representaban con más características y es lo que empezaba pues como a significar. Y posterior, pues cómo en ese cuerpo empezaba a vincularse el territorio. Entonces, por ejemplo, yo tomando alguna de las cartografías, que vinculaba cerca a mi tronco, ¿cierto? Y eso que representaba, que tenía en los ojos,
cogiendo también como palabras de una de las participantes. Ella nos decía, en los ojos siempre voy a tener a la policía, porque tengo que estar atenta, siempre los tengo que estar viendo, porque no les daría la espalda pues a ellos. Entonces, qué espacios empiezan a vincular a ese cuerpo? ¿Sí? Los pies, por ejemplo, que también los menciona mucho con su recorrer la ciudad o el lugar que habitan. Entonces ahí mencionaban sus recorridos más habituales. Entonces lo que empezábamos era ver dónde se ubicaban ciertos espacios que, como lo decía ahora desde la proxémica, espacios íntimos, espacios privados, espacios públicos, cómo empezaban a vincularse con ese cuerpo y exactamente en dónde ubicaban esos espacios, ¿cierto? Entonces, cómo algunos relacionan espacios donde podían ser escuchados con, con la boca, ¿cierto? Otros espacios, pues, en las manos que lo referenciaban con el tema de su trabajo, ¿cierto? El hacer unas actividades con las manos. Entonces, eso era, pues, lo que buscábamos en el ejercicio. Ok, bueno, por el momento no hay alguna otra participación. Este, muy interesante la cuestión esta de las cartografías, cuerpografías. A mí me parece que dar paso a esta representación podría llamarse artística para poder reafirmarse ellos, ¿no? Ya, o poder generar ellos una representación fuera de ellos, fuera de su territorio por la cuestión de ser desplazados. Y aparte por lo que platicabas en un principio, ¿no? Que viene desde los 60, esta palabra me llamó la atención de estalla, ¿no? Estalla los movimientos armados en Colombia, o sea, qué tanto todas las cosas tienen en su, como cualidad, esa capacidad en su interior de estallar, ¿no? De estallar, ya sea un estallido artístico, un estallido filosófico, un estallido político, y que acaba incidiendo en los otros, ¿no? Acaba incidiendo en los otros, acaba cambiando vidas. Pero también, o sea, qué tanto estos estallidos son formas de, porque también esta forma en la que se representan dan, dan, dan cuenta, dan vista a la situación o al poder que tiene esta cualidad humana de que por medio del arte, por medio de ciertos vínculos, por medio de estos espacios, por medio del otro que te reconoce y te da la capacidad, o, bueno, te da la posibilidad del diálogo con él, este, se da se da ese juego, ¿no? O sea, ver también el asunto de que aquí se mostró esa situación de que el dibujo también como un juego, como expresión artística por el cual por el cual estas prácticas artísticas dan la capacidad o dan una forma de expresarse y de adquirir cierta libertad, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo creo que las cartografías ahí, y aprovechando también lo que decía Rubén, eh, tienen el valor en cuanto a que representan también que el espacio es simbólico, ¿cierto? Que en el espacio también cargamos unos símbolos, un significado, representan, ¿cierto? Y eso se lleva a las cartografías. Entonces el territorio va más allá que ese discurso, yo creo que canónico de la geografía, pues como más tradicional, ¿cierto? Ese espacio como medible, acotado, ¿cierto? Que representa unas dimensiones, sino que también hay otras capas, ¿cierto?, del territorio que nos permiten ejercicios como este, como el de las cuerpografías, como el de la cartografía social. Y es que significa, ¿cierto? Es particular ver, por ejemplo, cómo en muchos casos lugares que son
significativos para las personas que hacen la cartografía, pues se representan de unas dimensiones mucho más grandes que otros, que incluso si se va a ver desde esa acotar, medir y eso son más grandes, pero que para esa persona en su representación no tiene esa dimensión. Entonces ahí pues también empezamos a ver como todas esas, lo que mencionaba ahora, esas disputas, qué representa, qué simboliza esos espacios para ese sujeto, ¿cierto? Porque aquí pues hay un componente del sujeto, de ese cuerpo, de esa subjetividad importante que queda plasmada en ese dibujo, es una creación de esa persona. Entonces, por supuesto, también tiene que ver mucho con lo que mencionaba la profesora María Isabel de ese sujeto sensible, ¿cierto? Como ese proceso sensible de representar el territorio a través de estas piezas gráficas. Sí, claro, o sea, que tanto este ejercicio da esa posibilidad de convertirse hasta cierto punto en el amo de un juego infinito, ¿no? Esa cosa de estarse significando y resignificando esos desplazamientos, esas nuevas vivencias, esas nuevas interacciones con el otro, ¿no? Lo que hacía ver mucho que los cuerpos no es un cuerpo estático, ¿no? Sino que siempre está en un continuo cambio y siempre está siendo significado y resignificado, ¿no? En cada momento. Listo, Fabián, muchísimas gracias por tu moderación, inmensamente agradecido. Y entonces yo creo que ya le damos la palabra a la doctora Tania para que clausure nuestro evento. Muchísimas gracias a quienes se conectaron hasta esta hora y a quienes nos siguen pues también a través de redes sociales. Doctora Tania, el espacio. Muchas gracias, maestro Carlos. Un favor, ¿podemos dejar de compartir pantalla para poder integrarnos todos visualmente, ¿no? Bueno, pues a nombre de Grupo Zapata Costa AC, de revista Los Contemporáneos, de Colección Zapata Costa y del Centro de Estudios Contemporáneos, agradecerles a todos los que hicieron posible esta actividad de corte académico, en especial también a Felipe Maya por su asesoría en cuestiones de transmisión. Él es quien está encargado también de las transmisiones. Y bueno, pues por todo su apoyo, ¿no? A la decana, arquitecta Sandra Elena Carrión Suárez, por supuesto al maestro Carlos Castaño Aguirre, a los ponentes que participaron, muchas gracias por compartir su trabajo, sus reflexiones, sus investigaciones. Pues a nuestros espléndidos moderadores, ¿no? A la maestra Ana Lilia Rodelas Flores, al maestro Fabio Ricaño Castro, a la maestra Liliana Betancourt Gutiérrez, a la maestra Delia Santiago Oropesa, al maestro Fabián Sánchez Rangel, en especial, por supuesto, al maestro Fernando Zapata Alejo, subdirector del Centro de Estudios Contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, siendo las 18:28 del 29 de septiembre del 2021, doy por clausurada la actividad del coloquio Cuerpografías, el cuerpo como territorio político, un evento vinculante entre la Universidad de San Buenaventura de Medellín y el Centro de Estudios Contemporáneos. Me queda invitarlos a seguir las actividades de ambos lugares, de ambos espacios, por supuesto, a ponernos en palabras y a intentar entrar en diálogo, ¿no? Entonces, bueno, por acá, una espera para que visiten también las actividades del SEC, la página mxsec.com para revisar la muestra. Y pues bueno, un cálido abrazo a todos y que tengan un buen resto de tarde-noche. Gracias.